Hola, yo soy Sandra Fumagalli y bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad haremos un lindo proyecto. Prepararemos este bolso de macramé. Y no olvides darle like y suscribirte para más videos como este. ¡Vamos! Los materiales que vamos a necesitar para este proyecto serán 60 cuerdas de algodón de 2 milímetros por 3,60 metros cada uno, 2 asas de madera, una tijera y una cinta métrica. Vamos a pasar por encima del mango y vamos a hacer un nudo alondra. Luego vamos a tomar otra cuerda, igual la dividimos en dos y haremos un segundo nudo alondra. Aquí vamos a tomar la segunda cuerda del lado izquierdo y procederemos a hacer un nudo festón. Ahora con esta segunda cuerda hacemos otro nudo festón. Con esta cuerda guía lo que vamos a hacer es un nudo alondra. Pasamos por encima del mango, de adelante hacia atrás, luego lo insertamos en el centro, seguido hacemos otro. En este caso lo llevamos de atrás hacia adelante y lo insertamos en el centro. Y aquí ajustamos, nos ayudamos con la otra mano y podemos ajustar y ahí tenemos la primera fila de nudo festón. El siguiente paso será hacer una segunda fila de nudo festón. Tomamos otra cuerda dividida en dos y procedemos a hacer un nudo alondra. Como anteriormente, tomamos la segunda cuerda del lado izquierdo y procedemos a hacer la fila de nudo festón. Tratemos de no apretar demasiado la cuerda al momento que hacemos el nudo festón y así evitamos que se deforme o que se englobe nuestro patrón. Como anteriormente, aquí volveremos a hacer con la cuerda guía otro nudo alondra. Como hicimos anteriormente, pasamos la cuerda por encima de adelante hacia atrás, luego la retornamos y la insertamos por el centro. Seguidamente hacemos otra, llevamos la cuerda de atrás hacia adelante y la insertamos por el centro. Aquí, con la ayuda de nuestra otra mano, vamos a sujetar esta cuerda anterior para que podamos jalar la cuerda guía. Y ahí tenemos otra fila de nudo festón. Ahora vamos a tomar una siguiente cuerda para hacer nuestra siguiente fila de nudo festón. Este mismo proceso vamos a hacerlo hasta completar 10 filas de nudo festón. Aquí hemos hecho otra vez el nudo alondra y con la segunda cuerda procedemos a hacer
la siguiente fila de nudo festón. Aquí nos vamos a detener para hacer la siguiente observación. Como podremos ver, aquí se ha creado un espacio. Por ejemplo, si nosotros seguimos haciendo el nudo festón, lo que va a suceder es que nuestra cuerda se va a ir hacia un costado, se va a doblar. Y al no tener suficiente espacio, vamos a deformar el patrón. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, vamos a tomar la siguiente cuerda, como anteriormente y como siempre les explico, la dividimos en dos, y lo que vamos a hacer es, tomamos la cuerda guía y aquí vamos a hacer un nudo alondra invertido. Llevamos la cuerda de atrás hacia adelante y la insertamos por el centro. La ajustamos y la llevamos al lado del último nudo y ahí lo tenemos. La función de esta cuerda es poder completar ese espacio que generamos anteriormente y así procedemos a seguir avanzando con nuestra fila de nudo festón. Aquí podemos ajustar un poquito más para que no vaya a quedar un agujero allí. Pero siempre tratemos, como les comenté antes, de no ajustar mucho el nudo para que no se nos vaya a deformar nuestro patrón, o usualmente lo que siempre sucede es que se engloba. Aquí, al terminar la tercera fila, volvemos a hacer el mismo paso que hicimos anteriormente. Vamos a crear un nudo alondra. Llevamos la cuerda de adelante hacia atrás, luego la llevamos hacia adelante y la insertamos por el centro. Volvemos a hacer un segundo paso, que es llevar la cuerda de atrás hacia adelante y la insertamos otra vez por el centro. Ahí vamos a ir jalando y ajustando, y con la otra mano nos ayudamos para jalar un poco, levantarlo y ayudar a poder realizar el nudo alondra. Y ahí tenemos una tercera fila de nudo festón. Ahora vamos a seguir el mismo proceso, hacer la siguiente fila, un nudo alondra, y con la segunda cuerda iniciamos la fila de nudo festón. Aquí ya tenemos la cuarta fila. Volvemos a hacer el mismo paso que anteriormente del nudo alondra. Y allí tenemos la cuarta fila. Ahora seguimos con la siguiente.
Siempre debemos de asegurarnos de mantener la cuerda guía en el sentido en el cual va el nudo festo. Aquí vamos a volver a observar que hay un espacio. Entonces, lo que vamos a proceder a hacer es colocar una cuerda más. Como anteriormente lo hicimos, tomamos la cuerda guía y procedemos a hacer un nudo alondra invertido. Llevamos la cuerda de atrás hacia adelante y la insertamos por el centro y luego ahí lo ajustamos y la unimos. Entonces ahí ya hemos podido cubrir ese espacio y procedemos a seguir avanzando con la fila de nudo festo. Aquí podemos ajustar un poquito para que no vaya a quedar allí un agujero. Aquí, ya saben, volvemos a hacer el mismo paso que hicimos anteriormente de crear un nudo alondra. Pasamos de adelante hacia atrás, lo insertamos por el centro, luego llevamos de atrás hacia adelante y otra vez lo insertamos por el centro. Nos ayudamos con nuestra otra mano para poder ajustar la primera cuerda y así poder ayudarnos a ajustar la segunda. Y ahí tenemos el nudo alondra. Aquí ya vamos en la mitad de los nudos festón que viene a ser parte de este primer patrón o este primer paso. Volvemos a tomar una cuerda más. Hacemos el nudo alondra. Y procedemos con la segunda cuerda. Procedemos a hacer la siguiente fila de nudo festo.
Ahora vamos a hacer la penúltima fila. Una vez más, nudo alondra. Vamos a dejar esta cuerda aquí para que no nos vaya a confundir. Y empezamos a hacer nuestra fila de nudo festo. Aquí tenemos otra vez otro espacio que se ha generado. Entonces hacemos lo mismo que anteriormente. Tomamos otra cuerda y en la cuerda guía vamos a volver a hacerle otro nudo alondra invertido. Y seguimos con nuestro nudo festo. Y aquí volvemos a hacer el nudo alondra.
Ahora vamos a hacer la última fila de nudo festón de este paso. Volvemos a hacer un nudo alondra. Y empezamos a hacer nuestra última fila de nudo festón. Y hacemos el nudo alondra. Y aquí tenemos las 10 filas de nudos festón. El siguiente paso que vamos a realizar será hacer 7 filas más de nudo festón. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a usar esta primera cuerda y esta última para poder enganchar los nuevos nudos alondra. Por ejemplo, yo aquí voy a atar esta cuerda para poder ayudarme y que se mantenga recta. De la misma forma, esta otra. Ahora vamos a tomar otra cuerda, como siempre la dividimos en dos y vamos a hacer un nudo alondra.
Y como anteriormente, tomamos la segunda cuerda y procedemos a hacer la fila del nudo festón. Y aquí vamos a hacer otra vez un nudo alondra. Y aquí vamos acomodando. De la misma manera, volvemos a hacer otra fila más de nudo festón. Aquí en este paso podremos ver que otra vez nos encontramos con un agujero. Entonces, lo que vamos a hacer, como hicimos anteriormente, usaremos otra cuerda para poder cubrir ese espacio. Y seguimos con el nudo festón.
Aquí haremos otro nudo alondra. Ahora haremos la tercera fila. Aquí volvemos a observar que otra vez hay un espacio. Entonces vamos a hacer lo que hicimos anteriormente. Tomaremos la cuerda guía y le haremos un nudo alondra con una nueva cuerda. La ajustamos y la colocamos. Y seguimos con nuestro nudo festón. Aquí nos tenemos que ayudar un poquito más, porque en el caso de la manga, la madera ayuda porque hace que el hilo resbale. En este caso es un poco
más difícil, así que hay que ayudarnos un poquito más con nuestras manos para poder ajustarlo y se pueda crear bien el nudo alondra y no se quede tan separado. Y ahí lo tenemos. Seguimos con la siguiente fila. Ahora la siguiente fila, festo.
seguimos con la sexta fila de nudo festón. Aquí otra vez tenemos un espacio. Entonces, lo que vamos a proceder a hacer otra vez es colocar una cuerda. Y ahora procedemos a seguir realizando la fila de nudo festón. Aquí ajustamos un poquito y seguimos. Y ahora un nudo alondra. Ahora hacemos la siguiente y séptima fila.
Aquí otra vez tenemos un espacio. Entonces lo que vamos a hacer una vez más es colocar otra cuerda. Yo. Y seguimos con el nudo festón. Y aquí hacemos otro nudo alondra. Y aquí tenemos nuestro primer patrón elaborado de nudo festón. Y aquí ya tenemos realizado el primer patrón. De la misma manera, ustedes pueden seguir los mismos pasos para el segundo patrón. Aquí yo ya tengo hecho el mío. El siguiente paso será unirlos. Vamos a tomar una cuerda y vamos a unir las dos cuerdas de los costados de cada patrón y vamos a hacer con nuestra cuerda un nudo alondra. Vamos a hacerlo a través de las dos cuerdas juntas. Ahí tenemos un primer nudo alondra. Vamos a hacer 4 por cada lado.
Una vez que tenemos los 4 nudos alondra, lo que vamos a proceder a hacer es jalar cada lado de la cuerda y ahí vamos a obtener la primera unión. De la misma manera, le damos la vuelta y vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Vamos a tomar las 2 cuerdas de cada patrón, las vamos a unir y vamos a hacer a través de las 2 juntas un nudo alondra. Colocamos a un costado las cuerdas para que no nos incomode y nos permita seguir elaborando los 3 nudos alondra más que necesitamos. Aquí tenemos ya los 4 nudos alondra. Siguiente paso va a ser jalar y unir. Y allí tenemos la segunda unión. Ahora que ya tenemos unidos los 2 lados del bolso, el siguiente paso será hacer una fila de 3 nudos cuadrados. Vamos a tomar estas 2 cuerdas del patrón anterior y vamos a usar las 2 cuerdas nuevas. Aquí tenemos la primera fila de nudos cuadrados. Ahora vamos a proceder a hacer otra fila. Tomamos 2 cuerdas del patrón anterior . Y ahora otra tercera fila. Y aquí vemos que hemos hecho 4 filas de nudos cuadrados. De la misma manera, vamos a hacer del otro lado.
Vamos a tomar las dos últimas cuerdas del patrón anterior y procedemos a hacer los nudos cuadrados. Y esta es la última fila de nudos cuadrados de este paso. Vamos a seguir haciendo filas de nudos cuadrados hasta culminar la última fila de nudo festón. Entonces vamos a tomar dos cuerdas de este costado con las dos cuerdas del nudo cuadrado anterior y vamos a proceder a hacer otra vez nudo cuadrado. Recuerden que siempre tiene que estar derecho. Ahora haremos el otro costado.
Si seguimos haciendo el nudo cuadrado, como ya sabemos, hacemos una especie de 4 del lado izquierdo de la cuerda y la última cuerda del lado derecho la llevamos por debajo de esa cuerda, por detrás, y la insertamos hacia adelante por el agujero y jalamos. De la misma manera hacemos otro 4 al lado derecho y la cuerda del lado izquierdo la llevamos por debajo, luego hacia atrás y la insertamos por el centro. Volvemos a intentar otro nudo cuadrado. Volvemos a hacer otro nudo cuadrado. Hacemos una especie de 4 y la cuerda del lado derecho, la última cuerda la llevamos por debajo, por detrás y la insertamos por el centro. De la misma manera, hacemos un 4 con la cuerda del lado derecho, la otra la llevamos por debajo, por detrás, la insertamos en el centro. Y aquí tenemos la quinta fila. Entonces volvemos a voltear nuestro bolso para que podamos hacer la siguiente fila, que vendría a ser la sexta fila. Volvemos a tomar 2 cuerdas del costado con las 2 del otro lado y volvemos a hacer nudo cuadrado. Y aquí tenemos la sexta fila. Ahora otra vez volvemos a voltear nuestro bolso y hacemos la sexta fila de este costado.
Tomamos 2 cuerdas de este costado del lado del nudo festón y empezamos a hacer nuestros nudos cuadrados. Y aquí tomamos las 2 siguientes. Y aquí tenemos la 6ª fila de este otro costado. Otra vez volvemos a voltear. Y volvemos a hacer la siguiente y 7ª fila. Volvemos a tomar 2 cuerdas de este costado. Hacemos el primer nudo cuadrado de esta fila. Aquí tenemos nuestra 7ª fila de este costado. De la misma forma vamos a hacer en este costado y continuamente vamos a hacer el mismo procedimiento hasta culminar la última cuerda de todas las que tienen terminación después del nudo festón. Vamos a seguir haciendo ese mismo procedimiento. De la misma forma, el otro costado. Entonces hacemos el mismo procedimiento. De mantener recta la línea del nudo cuadrado. Ahora, aquí ya tenemos las 12 filas de nudos cuadrados que hemos completado. Ahora, nuestro siguiente paso es, vamos a tomar las 2 cuerdas que nos sobraron y con una cuerda más, dividida en 2, lo que vamos a hacer es, vamos a unirla a estas 2 cuerdas sobrantes y vamos a elaborar un nudo cuadrado. Ahora vamos a proceder a hacer otro nudo cuadrado más.
En este caso vamos a elaborar 4 nudos cuadrados. Y allí tenemos nuestros 4 nudos cuadrados. De la misma forma vamos a elaborar a la espalda de nuestro bolso. Aquí tenemos las 2 cuerdas sobrantes. Tomamos una cuerda más adicional y vamos a unirlo y elaborar un nudo cuadrado inicial y seguido 3 más, lo cual será una suma de 4 nudos cuadrados. Y aquí tenemos nuestros 4 nudos cuadrados. El siguiente paso que vamos a realizar será hacer 15 filas de nudos cuadrados ya alrededor del bolso. Empecemos. Y así vamos a seguir avanzando hasta completar las 15 filas.
Y aquí tenemos las 15 filas de nudo cuadrado. Una vez que ya hemos culminado las 15 filas de nudos cuadrados, ahora nuestro último paso para culminar nuestro proyecto será sellar la base del bolso o cartera. Lo que vamos a hacer es, de este costado, vamos a identificar 2 cuerdas del nudo cuadrado que va en esa dirección. Las dos tendrían a ser las 2 cuerdas centrales del nudo cuadrado. Entonces, estas 2 cuerdas van a ser nuestra cuerda guía. Va a ser la cuerda que va a atravesar todo el borde del bolso hacia abajo. Ok, empecemos. Aquí vamos a ir tomando cuerda por cuerda de cada lado y vamos a ir creando un nudo cuadrado. En el segundo paso del nudo cuadrado, lo que vamos a hacer es ajustar bien. ¿Ok? Ahora, estas 2 cuerdas que hemos utilizado para el primer nudo cuadrado las vamos a dejar a un lado para no equivocarnos, sino volver a usarlas. Vamos a tomar las siguientes 2 y volvemos a hacer otro nudo cuadrado. En este caso ya vamos ajustando hacia adentro. Una vez más, las dejamos a un costado y tomamos las 2 siguientes cuerdas. Seguimos con las 2 siguientes, siempre ajustando hacia adentro. Aquí vemos cómo va quedando.
Aquí podemos levantar siempre para poder ver cuál es la siguiente cuerda que sigue. Y ahí vemos cómo va quedando y cómo va cerrando la base del bolso o cartera. Y seguimos con este mismo proceso hasta pasar por todo el borde, hasta el final. Y aquí seguimos avanzando. Y este es el último grupo de nudos cuadrados. Y aquí ya hemos terminado de cerrar la base de nuestro bolso. Ahora que ya hemos terminado de cerrar y crear la base de nuestro bolso, el siguiente y último paso será cortar las cuerdas para darle un cierto volumen y movimiento. Vamos a tomar la cinta métrica y vamos a medir 15 centímetros de la base hacia el final. Y a esa altura vamos a comenzar a cortar nuestras cuerdas. Y allí tenemos ya nuestras cuerdas cortadas. Y aquí tenemos nuestro bolso de macramé. Si tienes alguna consulta o duda, escríbeme aquí abajo. Y no olvides darle like y suscribirte a mi canal para más videos como este. Hasta el próximo video.